En este vídeo vamos a estudiar la derivada de un logaritmo. Al hacer la derivada de un logaritmo debemos tener en cuenta que a es un número real positivo y diferente de 1. X es la variable y u es una función de la variable x. Bien, tendremos en primer lugar que la derivada del logaritmo en la base a de x es igual a 1 dividido entre x multiplicado por el logaritmo neperiano de a. En el caso de la derivada del logaritmo neperiano de x, que es un caso particular en el que a es igual al número e, esto es simplemente 1 partido x, porque el logaritmo neperiano del número e es 1. Luego, la derivada del logaritmo en la base a de una función u es igual a es igual a la derivada de la función u dividida entre u por el logaritmo neperiano de a. La derivada del logaritmo neperiano de una función u, igual que antes, el logaritmo neperiano del número e, que es la base de los logaritmos neperianos, vale 1, y me dará simplemente la derivada de u dividida entre u. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estas fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero hacer la derivada del logaritmo en la base 2 de x, eso será 1 dividido entre x por el logaritmo neperiano de 2, dado que estamos usando que el número a es el número 2, entonces aplicamos la fórmula y de donde ahí aparecía una a, pues ponemos un 2. Ahora, por ejemplo, la derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1, esto sería igual a, utilizando la fórmula de la derivada del logaritmo neperiano de una función, eso nos va a dar la derivada de la función, o sea, la derivada de x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1 derivado, dividido entre la función, o sea, dividido entre x al cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado más 1, tenemos ahí la derivada de una suma. Y la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Entonces me quedará la derivada de x al cuadrado más la derivada de 1 dividido entre x al cuadrado más 1. Entonces, la derivada de x al cuadrado ahora es la derivada de x elevado a un exponente. Esto me da me da el exponente por x elevado al exponente menos 1. Como el exponente es 2, la n vale 2, tendré la n, que es 2, por x elevado a la n, que es 2, menos 1. La derivada de un número, de una constante, es igual a 0. Entonces aquí sería más 0. Todo ello dividido entre x al cuadrado más 1. Y eso ya es simplemente 2x, 2 menos 1 me da 1, cuando el exponente de la x es 1 no se pone, dividido entre x al cuadrado más 1. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos la derivada del logaritmo en la base 3 de x al cubo menos x, o menos 3x, elevado a 5. Bueno, aquí
voy a aplicar, antes de nada, una de las propiedades de los logaritmos. El logaritmo en la base que sea de b elevado a c de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces, el 5 lo puedo sacar fuera delante del logaritmo multiplicando. Aquí el exponente c es este 5. Entonces me va a quedar 5 por el logaritmo en la base 3 de x al cubo menos 3x. Y ahora ya aplico la fórmula que acabamos de ver para el logaritmo en la base a de una función u. La derivada del logaritmo en la base a de una función u es la derivada de u dividido entre u por el logaritmo neperiano de a. Esto me va a dar entonces, bueno, primero también voy a aplicar que la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Incluso primero voy a aplicar esa y luego ya aplicaré la otra. Así vamos paso a paso. Bien, entonces, primero voy a aplicar que la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Eso quiere decir que este 5 que teníamos aquí delante puede salir fuera de la derivada, ¿de acuerdo? Sería 5 por la derivada del logaritmo en la base 3 de x al cubo menos 3x. Bien, y ahora sí voy a aplicar la fórmula de la derivada del logaritmo en la base a de una función. Me va a quedar el 5 por la función u es x al cubo menos 3x. Entonces arriba tengo la derivada de u. Derivada de x al cubo menos 3x. Y en el denominador tengo u, o sea, x al cubo menos 3x, por el logaritmo neperiano de a, de la base de los logaritmos, o de la base del logaritmo que quiero derivar. Bien, entonces, ahora tengo que derivar arriba en el numerador. Y arriba en el numerador tengo la derivada de una resta. La derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Entonces tengo 5 por la derivada de x al cubo menos la derivada de x, todo ello dividido entre x al cubo menos 3x por el logaritmo neperiano de 3. Ahora, la derivada de x elevado a un exponente es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Entonces tendría 5 por, y en la fracción arriba tengo en x al cubo el exponente es 3, ¿vale? O sea que tengo el exponente 3, sería 3, por x elevado a 3 menos 1. Luego aquí el exponente es 1. Si no hay nada como exponente en una x es que es 1. Menos 1 por x elevado a 1 menos 1. Hemos aplicado esta fórmula. Dividido entre x al cubo menos 3x por el logaritmo neperiano de 3. Esto nos va a dar 5 por 3x al cuadrado, 3 menos 1 me da 2, 1 menos 1 me da 0 y x elevado a 0 es 1, 1 por 1 es 1, dividido entre x al cubo menos 3x por el logaritmo neperiano de 3. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que la derivada del logaritmo en la base a
de x es igual a 1 entre x por el logaritmo neperiano de a. Si fuera el logaritmo neperiano de x, su derivada es simplemente 1 entre x, porque el logaritmo neperiano del número e sería el logaritmo de a sería el número e, en ese caso, es igual a 1. También hemos aprendido que la derivada del logaritmo en la base a de una función u es la derivada de la función u, que va dentro del logaritmo, dividido entre la función u por el logaritmo neperiano de a. Si en vez de tener el logaritmo en la base a tenemos el logaritmo neperiano, que la base es el número e, la derivada del logaritmo neperiano de u sería la derivada de u dividida entre u.